Y para ampliar más acerca de este tema, las secuelas después de una intervención quirúrgica, hablar acerca de las opciones con las que se cuenta para la reconstrucción. Me da mucho gusto recibir el día de hoy al doctor José Antonio Robles Ataide, cirujano plástico con especialidad en reconstrucción oncológica. Doctor, buenas noches. ¿Qué tal, Gregorio? Buenas noches. Gracias por estar con nosotros. Y al igual que el día de ayer, a Lorena Cortinas, embajadora de Mujeres a Tiempo. Lore, ¿cómo estás? Con un día muy activo y muy contenta, y ahora con un tema interesantísimo. Tienes razón, después de una mastectomía, después de retirar el pecho, ¿qué opciones hay para las mujeres? Tienen derecho a una cirugía, a una reconstrucción, y todas pueden hacerlo. Y qué mejor que los expertos que nos den esa esperanza de cuáles son las opciones para nosotras las mujeres. Por supuesto que sí, la oportunidad de conocer más acerca de este tema. Adelante, doctor, pues ya lo dice Lore. ¿Cuáles son las opciones? Es muy bueno entender y debemos siempre tomar en cuenta que así como se ha platicado de que se debe quitar el tumor o retirar el seno, en el caso que así sea, también se necesita en ocasiones quimioterapia, radioterapia, etcétera. La reconstrucción forma parte importante del tratamiento integral, el tratamiento completo del cáncer de mama. Y como ya decía Lore, es fundamental que todas las pacientes estén informadas de cómo se hace esto, cuándo se hace, qué tipo de procedimientos tenemos, para que de esta forma ellas sean candidatas en cierto momento a realizar esta reconstrucción. Pero entonces, en resumidas cuentas, ¿son varias las opciones que se tienen? Es correcto, por eso es muy importante, una vez más, tener la interacción con los diferentes especialistas para determinar el momento correcto de hacerlo. Porque decir reconstrucción, muchos decimos implantes, ¿no? Decimos es implantes, y no necesariamente en todos los casos son implantes. En algunos otros casos es con el mismo tejido, nos explicaban. Es así. Definitivamente lo importante es entender que debemos tratar de realizar un nuevo montículo mamario, una estructura que dé la forma, que dé el volumen y que tenga simetría con la mama sana, con el seno del otro lado, ¿verdad? Y para esto tenemos opciones, como mencionabas, una de ellas es utilizar tejido propio. Tenemos que entender que la mama en sí misma se conforma de glándula, que es la que lamentablemente sufre la enfermedad, sufre el cáncer, pero junto con la glándula hay tejido graso alrededor. Y definitivamente tenemos diferentes partes, diferentes zonas de nuestro cuerpo de donde podemos obtener tejido graso para sustituir y dar ese volumen y forma y recrear de esta manera el montículo mamario que le permita a la paciente nuevamente recuperar su anatomía. Doctor, ¿cuáles son las secuelas del tratamiento? Porque también se ha mencionado mucho, también hay muchos mitos, ¿no? Decíamos el día de ayer, ¿no, Lorena? ¿Qué es lo que sucede después de un tratamiento? La mayoría de las pacientes que tienen que ir a una cirugía, ya lo decíamos, cuando es una cirugía completa, cuando se retira el seno, es muy claro que finalmente la secuela es la ausencia de ese pecho, ¿verdad?, en el lado afectado. Esa sería la primera secuela, y observar directamente una cicatriz, observar una asimetría, observar la ausencia de la estructura. En las pacientes que van a una cirugía conservadora, en muchos de los casos prácticamente no se observa una secuela, y son pacientes seleccionadas que, de acuerdo al tamaño del tumor, a la localización del tumor, inclusive a la dimensión de su seno, permite que se haga una cirugía conservadora donde lo que van a tener es solamente una cicatriz. Sin embargo, en ciertas pacientes, después de estas cirugías conservadoras, a veces hay una disminución importante del volumen en relación a la otra mama, lo que crea una asimetría. O asimismo, después de que se recibe la radioterapia, que prácticamente esto sucede en todos los casos de cirugía conservadora, a veces tenemos secuelas de la radioterapia que afectan el tejido y crean deformidades y crean ciertos problemas que se va a requerir entonces una cirugía reconstructiva. Así es, yo creo que es maravilloso para una mujer tener esa oportunidad de reconstruirse, porque como familiares, como pareja, como amigas, yo creo que tratas de decirle, lo importante es que estás viva, lo importante es que vas a salir adelante. La autoestima, ¿verdad? Sí, Motivarlas. pero el espejo me dice lo contrario, mi autoestima me dice lo contrario, y es importante, como dice el doctor, que te acerques a los expertos, que sepas las opciones que tienes y que puedes luchar por recuperar tu físico, ¿no? Tu Claro. autoestima. ¿Tiempo promedio de esa recuperación, doctor? Realmente, en la actualidad, con las técnicas que tenemos, prácticamente una paciente que va a mastectomía, es decir, donde se le va a retirar el seno, el tiempo de recuperación que va a requerir de esta cirugía se compagina, o por decirlo así,
simplemente se junta al mismo tiempo de la reconstrucción. Es decir, el hecho de una mastectomía solamente o mastectomía y reconstrucción, la paciente va a tardar el mismo tiempo en recuperarse, que habitualmente hablamos de entre 1 a 3 semanas, dependiendo del caso. Y, o sea, hay ocasiones en, bueno, me retiran y me hacen la reconstrucción inmediatamente. ¿Y por qué en otros casos no se hace así? ¿Por qué se toma el tiempo? Si nosotros lo vemos desde un punto de vista científico y muy real, en la mayoría de las pacientes que se detectan tumores, entre comillas, tempranos, tumores pequeños, todas estas pacientes van a ser candidatas a una reconstrucción inmediata. En ciertos centros de cáncer en el mundo, esto sucede en el 80% de los casos. En pacientes donde hay un tumor de mayor dimensión, es probable que vayan a recibir radioterapia. Entonces, cuando nosotros sabemos que la paciente definitivamente requiere radioterapia como parte de su tratamiento, es mejor diferir el tratamiento reconstructivo, es decir, aplazarlo para un tiempo posterior. Sin embargo, ¿verdad? Si lo vemos de una u otra manera, prácticamente cualquier paciente, ya sea de forma inmediata o en una forma tardía, por llamarlo así, puede ser siempre sometida a una reconstrucción y de acuerdo al tratamiento que se le haya dado de quimio o radioterapia, escogeremos el mejor método, ya sea con implantes o con tejido propio, como antes lo platicamos. Oiga, a ver, la última pregunta. La mastectomía, que algunas personas la califican preventiva, personas que no les han detectado el cáncer de mama. Angelina Ay, esa es Jolie. muy buena pregunta, ¿No? sí. Y que fueron al quirófano. Que me da miedo y mejor me lo quito. Que porque información genética Por dicen información tengo genética. probabilidades y antes de que salga el estudio, ¿eso se recomienda o no se recomienda? Definitivamente hay que ser muy claros en esa parte. Sí. Cuando una mujer tiene antecedentes importantes en su familia, esto nos hace pensar que ella podría ser alguien que es portadora de estos genes que más tarde van a desarrollar cáncer de mama. Actualmente existen estudios muy claros, estudios que se hacen en laboratorio a través de los cuales podemos determinar este riesgo. Es decir, si tenemos una paciente que probablemente su abuelita y posteriormente su mamá y después ella tiene miedo de que puede tener entonces el cáncer, sí puede tomar la decisión por miedo, por supuesto que se vale, porque ella en su autonomía, en su persona, tiene la capacidad de decidir y decir, bueno, simplemente tengo miedo y ya. Sin embargo, si lo queremos hacer científicamente, existen estudios que determinan Sí, si vale la realmente, pena. exactamente, tiene un riesgo incrementado, un riesgo importante de acuerdo a los genes que ella posee, o simplemente tiene el riesgo habitual de cualquier otra mujer. Pero mejor sería no hablar de reconstrucción, mejor es hacernos nuestra mamografía año con año y detectar cualquier anomalía a tiempo. ¿Para qué pensar en lo que vamos a reconstruir cuando podemos pensar en que podemos prevenirlo? Puedes prevenirlo o detectarlo temprano. O detectarlo temprano, prevenir no es la palabra, pero sí oportunamente. Claro que sí. Lore, gracias por estar con nosotros como todos los días en esta importante semana de información para todas ustedes, Mujeres a Tiempo. Doctor José Antonio Robles, gracias por acompañarnos un año más. Órdenes. Mujeres a Tiempo. Continuamos.